Prepárate, vamos hacia el cielo y estamos a las puertas del cielo. Este es el segundo segmento del capítulo número 1, tribulación y persecución. Y vamos para la segunda pregunta. Segunda pregunta. Por amor de Jesús, ¿en qué debemos gozarnos los hijos de Dios y por qué? Segunda de Corintios 12:10. Un esclarecimiento antes de leer lo que el apóstol Pablo dice. Debemos gozarnos y estar felices regocijándonos en varias áreas. De hecho, podemos regocijarnos en diversas áreas. Pero para este tema yo quiero destacar estas palabras del apóstol Pablo. Y él nos dice en 2 Corintios 12:10, por amor a Jesús, los hijos de Dios debemos gozarnos en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Pero ¿por qué? Mira el por qué. Allí mismo dice por qué. Porque estas cosas nos hacen más fuertes. Es verdad, la persecución, el sufrimiento, el padecimiento fortalece al Hijo de Dios, nos hace un bien. La comodidad, la tranquilidad, esa aparente libertad y ese sumirnos y hundirnos en una falsa seguridad nos debilita. Vamos a leer el texto. Busca allí, abre tu Biblia, 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10. Quiero que lo leas con tus propios labios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Esto es maravilloso. Vamos a pensar un poquitito en cómo piensa Dios. Cuando Jesús tenía 40 días de ayuno, no comió, no bebió durante 40 días y 40 noches, en un cuerpo que recibió con 4000 años de degradación y de depravación, que no era ni sombra de lo que era el cuerpo de Adán, además de tener una naturaleza pecaminosa caída, el diablo creyó que en semejante estado de debilidad Jesús estaría más, pero más expuesto a fácilmente caer que en cualquier otra circunstancia, pero era cuando estaba más fuerte que nunca. Y el diablo en las tres tentaciones salió completamente derrotado. Lee en El deseado de todas las gentes el capítulo 12, la tentación, y el capítulo 13, la victoria. Pues bien, cuando somos débiles es cuando el Señor puede hacernos fuertes. De ahí que el ayuno sea tan importante para el alma, porque el ayuno engorda al espíritu y humilla este cuerpo carnal pecaminoso. Vamos pues para la pregunta número 3. Tercera pregunta. Después de haber sido cruelmente azotados, ¿por qué los apóstoles estaban gozosos? Hechos 5:41, pues aprovechemos, leamos la respuesta de una vez. Porque es un privilegio ser hallado digno de sufrir afrenta por causa de Jesús. Escucha aquí. Hechos capítulo 5, versículo 41.
Mira lo que vamos a leer aquí. Y ellos salieron de la presencia del concilio, del Sanedrín, habían estado enjuiciados allí en el Sanedrín y los azotaron cruelmente, y la crueldad rudimentaria, como era tan rudimentaria en aquella época, era algo muy, pero muy, muy cruel, valga la redundancia. Y en esas condiciones, escucha lo que dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre con N mayúscula, por causa de Jesús. Imagínate, si hay algo a lo que le podemos llamar un privilegio, es a participar de los sufrimientos de Cristo por causa del amor que tenemos por Cristo. Porque cualquier cosa que nosotros padezcamos o suframos no se compara en nada con el sufrimiento que Él padeció y que Él sufrió para salvarme a mí y para salvarte a ti. La agonía y la angustia que Jesús tenía en el momento en que todos los pecados de los muertos, los vivos y los que aún iban a nacer cayeron sobre Él ahí en esa cruz, cuando Él exclamó: Eloi, Eloi, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esa angustia, esa agonía mental, porque nos dice el apóstol Pablo que Él se hizo pecado y se hizo maldición, y la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero, y el Padre tuvo que apartar su rostro de Él, porque se hizo maldición y se hizo pecado, por amor a ti y por amor a mí. Esa angustia, su corazón no la soportó y su corazón hizo esto. Literalmente se partió, una especie de explosión, extravasación se llama eso. Y es un verdadero honor y es un verdadero privilegio sufrir lo que sea, como siendo hallado digno de ser participante de los sufrimientos de Cristo. Muy bien, vamos para la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿De qué manera afirma Pablo que nos es necesario entrar al reino de los cielos? En Hechos 14:22. Escucha lo que dice la respuesta. Es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Bueno, aunque en muchos casos hay gente que ha vivido toda su vida con muy poca tribulación o con cero tribulación. Si hay alguna época de la historia cristiana en que esta declaración debe aplicarse, es a estos últimos días. Eso sí que se aplica a estos últimos días. Abre tu Biblia, Hechos 14:22. Léelo con tus propios ojos. La última parte del texto dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto sí que tiene que impactar nuestra mente en estos últimos días, porque la tormenta que se avecina de tribulación, de agonía, de angustia, de persecución, de escarnio, de humillación, de arrestos, de maltratos, de calabozos, de mazmorras inmundas, la tormenta que se aproxima es inconcebible. Sí que se aplica este texto para estos últimos días. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Vamos a voltearla acá y también vamos a localizarla aquí. Pregunta número 5. Muy bien, ya la tengo acá. Pregunta número 5.
Por medio de Jesús, gracias a qué cosas somos más que vencedores. Romanos 8, 35, 36, 37. Recuerda que al comienzo dice por medio de Jesús, ¿ok? Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, coloca a Jesús al frente en lo que vas a leer. Mira la respuesta. Por medio de Jesús somos más que vencedores. ¿Gracias a qué? Gracias a tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. ¿Cómo te parece? Vamos a leerlo, Romanos 8, 35, 36, 37. Romanos 8, ora, para que venga esa persecución, porque la persecución purificará esta iglesia y fortalecerá, nos hará más fuertes que nunca a los fieles hijos de Dios, sumisos, obedientes, leales. Romanos 8, 35, 36, 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tribulación, número 1. Angustia, número 2. Persecución, número 3. Hambre, número 4. Desnudez, número 5. Peligro, número 6. Espada, número 7. Al Señor le encanta el número 7. Qué interesante. Son 7 asuntos, 7 áreas que él menciona. 7. Como está escrito. Y ahora él va a citar el Salmo 44, 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y en la época apostólica la persecución sí que era acérrima. El mismo apóstol Pablo fue decapitado ya siendo anciano. Antes, en estas 7 cosas que mencionamos, esa lista de 7 áreas, 7 asuntos, dice en todas estas 7 cosas, quiero repetir las 7, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Escucha lo que dice. Somos más que vencedores, pero ahí no termina el versículo. Él dice, por medio de aquel que nos amó. Engancha con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Engancha con las palabras de Jesús cuando iba ascendiendo del monte de las olivas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es de la única manera, si no, no resistiríamos, no aguantaríamos. Es por el poder de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Muy bien, vamos para una 6ª pregunta. Y habíamos avisado que todo este curso está contextualizado con la palabra de Dios y con el testimonio de Jesús. Y aquí en esta 6ª pregunta vamos a introducir el testimonio de Jesús. ¿Qué nos advirtió Jesús en cuanto a la persecución y por qué razón? En Juan 15:20 Jesús nos advirtió que seremos perseguidos porque Él también fue perseguido. Estos textos están siendo escogidos con ayuda de Dios. Estudié mucho para desarrollar este curso, para honra y gloria de Dios, porque son más aplicables que nunca a esta época. Yo quiero leer primero el texto de Juan 15:20 y ya vamos a leer el testimonio de Jesús, a ver qué nos dice acerca de lo que voy a leer. El testimonio de Jesús es la lupa, es el microscopio
pero también es el telescopio de la palabra de Dios. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Gracias a Dios por los que se iban uniendo a la iglesia apostólica, que cada vez se iba multiplicando más. Y esta partecita de este texto tendrá su cumplimiento ahora en estos últimos días. Cuando se derrame el Espíritu Santo, serán miles y miles de conversiones por día. Además de eso, todos los hijos de Dios, o sea, aquellos que ya son convertidos, pero que están en el paganismo, catolicismo o protestantismo evangélico, ellos abandonarán estos falsos sistemas de adoración y entrarán a la secta aborrecida. Imagínate cómo vamos a ser llamados. La secta aborrecida. En esas condiciones, ¿cuánto ellos guardarán pues nuestra palabra para aceptar un desafío como ese? Muy bien, acerca de esto que acabo de leer, el testimonio de Jesús nos dice, en el conflicto de los siglos, y acerca de lo que estamos estudiando, perdón, yo quiero que tú lo leas, La enemistad, la misma enemistad que se manifestó contra el Maestro, se manifestará contra los discípulos de Cristo, ahora especialmente en estos últimos días, ¿ok? Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista a la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, 2 Timoteo 3:12, y esto está en el conflicto de los siglos, página 497 en español, párrafo 1. Mucha, pero mucha atención. Si hay algún momento en la historia en que esto que estamos estudiando es aplicable, es este momento de la historia. Estamos a las puertas del cielo, es verdad, pero también estamos a las puertas de la gran tribulación. Vamos a la pregunta número 7. Número 7. ¿Cómo se preparó Jesús para el ministerio de consolación? ¿Cómo así? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, para sus discípulos, Él era el consolador. Pero allá en Juan 16 dice, y cuando yo me vaya, os enviaré otro paracletos, otro consolador. Él fue el consolador mientras estuvo en el mundo y estuvo aquí con nosotros. Tuvo un ministerio de la consolación. Pues bien, vuelvo y lo leo. ¿Cómo se preparó Jesús para el ministerio de consolación y por qué es poderoso para socorrernos a los que somos tentados? Hebreos 2:18. Primero leamos el texto de Hebreos y después vamos a leer lo que dice el testimonio de Jesús acerca de este tema. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo, Jesús, padeció
siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y sí que se ha multiplicado la tentación para los hijos de Dios en estos últimos días. Escucha bien lo que vas a leer del testimonio de Jesús. Por medio del sufrimiento, Jesús se preparó para el ministerio de consolación. Por medio del sufrimiento, Él se hizo el consolador perfecto. Claro que sí. Fue afligido por toda angustia de la humanidad. Y en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está citando Hebreos 2:18 en el maravilloso libro El discurso maestro de Jesucristo, página 16, párrafo 4. ¡Qué maravilla! Entonces, cuando nosotros sufrimos y salimos victoriosos de la tentación, estamos siendo fortalecidos para nuestro ministerio de la consolación, para consolar a otros. Nuestro modelo es Jesús. Pregunta número 8. Pregunta número 8. Acerca de la persecución de los cristianos, ¿qué predijo nuestro Salvador Jesús en Lucas 21:12? Vamos a leer la respuesta. Jesús predijo que muchos cristianos serían arrestados, ultrajados, encarcelados y que algunos darían su testimonio ante reyes y gobernadores. Y esto aconteció con varios de los discípulos, con los apóstoles, varios de ellos, y esto se volverá a repetir en los últimos días. Primero vamos a leer Lucas 21:12. Lucas 21:12. Mira lo que dice. Estas letritas están en rojo. Esta Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo. Y dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Bueno, no se te olvide de que aquí os entregarán a las sinagogas. A las sinagogas está hablando de lo que hoy en día llamaríamos templos o iglesias de la época de los judíos. Pues bien, así como la iglesia judaica persiguió y ocasionó tanta angustia, tanto dolor, tanto sufrimiento, y los sacerdotes mandaban a azotar e inclusive apedrearon a Esteban, y también en manos de la iglesia judaica murieron muchos hijos de Dios. Pues hay una iglesia en este planeta que es la que en realidad yo fui católico muchos años, no me vayan a malentender si ustedes que están viendo son católicos, y especialmente si no habían pasado por este curso inicial, el curso de el camino, la verdad y la vida, que es un curso de introducción para este curso más fuerte. Pues bien, millones y millones, se calcula que más de 700 millones de católicos hemos salido en los últimos siglos del sistema, en los últimos 5 siglos del sistema católico, cuando leímos la Biblia y entendimos que las enseñanzas católicas y las prácticas católicas en su mayoría no armonizan con la palabra de Dios y mucho menos con el testimonio de Jesús. Yo estoy hablando desde de la organización, de los que están allá arriba moviendo los hilos.
pues ellos son los que están realmente por detrás de toda esta gran tribulación, la última tribulación y la última persecución, porque eso es lo que nos enseña el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, y nos lo desmenuza detalladamente el testimonio de Jesús. Ya regresamos con el tercer segmento para la pregunta número 9. Ya volvemos.